Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal nuevamente la nueva generación del Ford Mustang. En otra oportunidad, ya hace unos meses, tuvimos una colaboración con Ford de ISA de la mano de nuestro compañero Alex Moya, la versión Mustang convertible, también GT 5.0. Pero en el día de hoy vamos a probar la versión Coupé, pero con caja manual, y esto también le da otro toque a este Muscle Car. Llevamos este color rojo race que es opcional y algunos detalles también muy interesantes en esta unidad de prensa. En este caso Ford España nos deleita con esta unidad muy bien terminada, con muy buen acabado, pero con algunos detalles que iremos descubriendo en el vídeo de hoy para que conozcáis a fondo este nuevo Ford Mustang en Supermotor Online. Bienvenidos, dentro intro y empezamos. Sí, señor. Te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo. Lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor Online, sin complicar. Lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar. Motor encendido, listo para empezar. Comenzamos con el repaso exterior. Aquí vemos este nuevo Ford Mustang. Y con respecto a la versión convertible tenemos mucha diferencia, sobre todo en la zona del techo, como es obvio, y en la parte trasera. Pero aquí el frontal prácticamente es el mismo. Lo único es que en este color rojo, en comparación con el negro que probamos en ese vídeo, los detalles en negro se destacan mucho más. Así que tenerlo en cuenta cuando elijáis el color para ver en qué color os puede venir mejor, tanto por gusto como por resaltar esos detalles. También hay un color azul muy bonito en esta nueva generación que os recomiendo que lo probáis. En este caso, bueno, vemos este nuevo frontal con las ópticas también en LED de nuevo diseño. Aquí todo el carenado, vemos ahí la característica marca Mustang y cómo nos va dando la bienvenida las luces LED en el momento que nos vamos acercando. Tenemos ese formato dinámico de luces. Vemos también aquí en el capó esta característica salida de aire para ayudar a enfriar el motor. Eso también lo incorpora en esta nueva generación. También podemos ver aquí este splitter en la zona baja. También vemos los diseños de esta llanta 19 pulgadas con una goma 255-40 de perfil en el eje delantero y 275-40 en el eje trasero, ya que es propulsión. Llevamos unas pinzas Brembo, una frenada espectacular. Vemos también aquí el 5.0 integrado en la aleta delantera, este faldón también en plástico y la típica silueta de Mustang que guarda toda esta zona. Por supuesto, en la zona de cintura, en la parte trasera, vemos más rasgos característicos de Mustang y donde ya vemos donde respetan totalmente esa característica firma de Mustang en los pilotos traseros. El detalle de la trasera ha variado bastante porque tiene ese toque de Mustang pero más refinado, mucho más elegante. Notamos que incluso es más esculpida esta parte trasera, está más cuidada, manteniendo por supuesto el músculo de esta cintura que es característico y que además lo podemos ver desde el espejo y es espectacular. Aquí encontramos ya la trasera, una trasera con estos pilotos traseros característicos de Mustang, con 3 rayas. Vemos también este difusor donde acompañan estas 4 salidas de escape que suena espectacular. Y por supuesto también vemos aquí el logo GT
en la parte central. GT Performance allí, la cámara justo aquí integrada y la matrícula en esa zona. Más iluminación en la parte baja y la tercera luz de freno en esta zona alta de la luneta trasera. Tenemos allí la antena tipo aleta de tiburón y no llevamos ni techo solar ni nada por el estilo. Así que nada, aquí bueno, pinzas rojas también en el caliper trasero. ¿Qué opináis del nuevo Mustang? ¿Os gusta el diseño? ¿No? ¿Qué opináis? Dejadlo aquí en los comentarios. ¿Larga vida a los Muscle Car o sois más de modelos actuales? En este caso el Mustang sigue vivo, ojalá que por muchos años, y una pena que no tengamos más Muscle Cars americanos aquí en Europa a la venta como lo hace Ford. Bueno, vamos a ver el interior. Al ser un coche coupé, vamos a limitarnos a hablar un poco desde esta zona delantera. Una puerta pesada, ya veis que es bastante larga y cuando cerramos pues eso, se nota ese ajuste, ¿no? En este caso todo con superficies mullidas, tanto en la parte alta del salpicadero, toda esta zona también intermedia, incluso aquí en la parte baja ya notamos el plástico duro, pero hay buena inserción de materiales en todo el interior. Aquí notamos también en esta zona central esta especie de carbono, igual aquí en esta zona de Mustang, la zona de los aireadores y la zona del panel de puertas. Y ya como característica en esta nueva generación de Mustang perdemos el formato tradicional de Mustang en el salpicadero, que hay como dos huecos aquí incorporados con dos hombros aquí, que esto era característico de Mustang durante muchos años, pero aquí para integrar estas dos pantallas han tenido que recurrir a este nuevo diseño. Tenemos una pantalla de cuadro de instrumentos de 12 pulgadas y otra de 13 para multimedia. Tenemos sistema Bang & Olufsen para el audio y toda esta zona aquí que va integrada para darnos más opciones. Aquí empezamos por las opciones, que tenemos el encendido, el auto start stop. Aquí el modo Mustang para entrar a las opciones de Mustang, que ahora veremos. Control de tracción, los warning justo aquí, pequeñito. Aquí el botón de favorito para elegir qué queremos activar, en este caso va el modo circuito. Y aquí el desempañante, dial para bajar y subir volumen, apagar. Puerto USB-C y USB-A y por supuesto un conector 12 voltios. Tenemos carga inductiva en esta bandeja que además podremos retirar para limpieza. Otro huequecillo. Aquí la palanca de cambios de 6 velocidades con buen diseño. Aquí cubierto con este carbono y una faldita bastante bonita. Aquí tenemos este freno. Este freno de mano es totalmente electrónico. Hacemos el gesto, vuelve a venir y ya se nos ajusta. Pero tenemos opción con este freno para hacer derrape. Así que está todo de manera electrónica configurado para que podamos disfrutar junto con este freno de mano de toda la vida, pero ajustado de manera electrónica. Aquí vemos dos portalatas en esta zona, una consola bastante elevada, así que no es regulable ni en profundidad ni en altura, y tenemos aquí una pequeña guantera también con conector 12 voltios tipo mechero, y bueno, para guardar una billetera, alguna cosilla, estaría guay. Aquí en la parte superior, iluminación, todo muy sencillo, con SOS, un portagafas en esta zona y una guantera con llave para poder cerrar nuestra guantera. Tenemos bolsillos también para una botella en las puertas y todo aquí integrado, como veis, en esta zona. Las plazas traseras son para dos ocupantes, es un 4 plazas y tenemos el típico hueco en la banqueta donde nos hace ir un poco más bajos y que no toquemos en la parte superior, que ya prácticamente los más altos tocaríamos con la cabeza en ese cristal, algo muy típico en este tipo de coupés. En cuanto al maletero, tenemos 381 litros, una entrada al maletero muy típica de este tipo de coches coupé. Bueno, podremos ahí apañarnos, incluso para dos ocupantes en este coche podremos viajar con buen confort y llevar nuestras maletas allí sin mayor problema. Eso sí, la boca de entrada es lo que nos puede limitar para llevar cosas un poco más grandes, apartando lo que son las maletas comunes. Bueno, vamos a ver las pantallas, encendemos el coche. Vamos, ahí tenemos la bienvenida de Mustang. Ahí vemos también la bienvenida que nos hace en la pantalla multimedia. Cargando mapa, puerta de acompañante, damos un vistazo al volante. Aquí vemos estos botones multifunción para subir y bajar el volumen y también el sistema ADAS, aquí también sistema ADAS y los modos de conducción en esta zona. Tenemos el modo normal,
modo deportivo, modo circuito, carril de arrancón, resbaladizo y configurar un modo personalizado, ¿vale? En este caso, si pulsamos aquí el modo Mustang, nos lleva a este modo donde tenemos las apps para circuito, tenemos distancia frenado, cronómetro de aceleración, de vuelta, ajustes de launch control, indicador del cambio si queremos que nos indique, derrape con el freno de mano, solo en circuito, tener cuidado. Tenemos también el bloqueador de freno delantero, aquí podemos bloquear para calentar ruedas, y tenemos el launch control aquí también para activar, ¿vale? Todo con muy buen formato. Esto en los tracks de aplicaciones. Luego tenemos indicadores auxiliares, podemos ver estas temperaturas, también lo podemos ver en este formato. Podremos ajustar qué queremos ir cambiando de relojes a nuestro gusto. Modo configurado, tenemos todos los modos de conducción, como queremos que nos muestre, con perfiles, el My Color, que también podremos configurar el interior, y el panel donde podremos ir en modo normal, aquí el cuadro normal, modo deportivo, modo circuito, las contrarrevoluciones están arriba, en esta parte es vacía, lo que es un poco minimalista. Tenemos el Classic del Mustang 67-68, me parece espectacular este formato, el Fox Body del 87-93 también, y el SVT Cobra del 99-2001 con los fondos blancos, también muy bonito. Yo de momento lo dejo en clásico, me parece espectacular este formato. Han logrado incluso hasta recrear los dígitos para que parezca antiguo, me gusta mucho. Aquí tenemos intermitentes y largas y los limpias en esta zona. Todo bastante bien, tenemos también pedales en aluminio, el descansillo no, es una goma. Y bueno, ya solo nos toca ponernos en marcha y ver qué tal va este Ford Mustang en la carretera. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos al volante de este maravilloso Ford Mustang 2025, la séptima generación que llega a nuestro canal con este motor V8 5.0 gasolina atmosférico con 446 caballos. Una clarísima puesta de intención de que sigue siendo el Mustang de toda la vida, con obviamente las adaptaciones necesarias para continuar vendiéndose en este mercado europeo. Tenemos la versión GT, que es la que estamos probando. Por supuesto tenemos la Dark Horse, que tiene 454 caballos y algunas diferencias también en radiadores y algunos temas para mejorar su comportamiento. Y luego tenemos ya una versión GTD que bueno, va a ser exclusivamente para circuito y para ediciones muy limitadas a nivel mundial. También tenemos para la carrocería coupé, en el caso del GT tenemos la versión convertible, que ya la hemos probado en el canal. Tendréis por aquí la tarjeta de mi compañero Alex Moya, que probó en su día con colaboración con Ford Eiza. Fue prácticamente una primicia traer ese modelo a nuestro canal, ya que tenía muy poco tiempo en el mercado y pudimos hacer ya la primera prueba de este Ford Mustang. Y ahora hemos traído la versión coupé tradicional para comentarles también un poco más sobre este modelo. Un coche que en este caso llevamos caja manual de 6 velocidades, podemos llevar una caja automática de 10 y que obviamente según el modo de conducción que quieras llevar puedes ir por una o por otra, ¿no? Yo siendo más purista quizás me iría por el automático, porque normalmente en América la caja automática suele ser un poco más vistosa, ¿no? Mucho más usada, carreteras muy largas, busca más el confort, pero a mí particularmente la caja manual me sigue enamorando, y en este caso en un Ford Mustang yo creo que esta caja manual es impresionante. Además tenemos el reglaje
por electrónica para lo que es la nivelación, el punta tacón, nivelación de revoluciones, y facilita, ¿no?, las cosas. A día de hoy estos coches son tan electrónicos, tienen tantas ayudas que hace las cosas muy fáciles. Sin embargo, al ser propulsión trasera, que es la única tipo de propulsión que ofrece el Mustang, tenemos que tener cierto cuidado al momento de ir muy a fondo con este coche. Sin embargo, si llevas las ayudas, tienes que ser muy malo para que el coche no haga lo que tiene que hacer, a nivel de seguridad me refiero. Es un coche que ya hace todo muy fácil con todas estas ayudas. Si las desconectamos, sí que notamos ya ese bicho indomable que a lo mejor te viene bien hacer uso de él, ¿no?, bajo las estrictas normas de seguridad, sobre todo si lo vas a usar en extremo, que sea en circuito, y obviamente disfrutarás mucho más. Ya se nota un coche ya de las generaciones pasadas a estas, un coche más refinado, sobre todo en el paso por curva, un coche que ya reacciona mejor. En este caso, en esta unidad llevamos la suspensión opcional Magna Ride y también el color rojo, que es también opcional, ¿no?, un pago opcional. Podremos elegir incluso los asientos recargo como opcionales, como os he dicho antes, y hacen que este coche tenga, por supuesto, una característica comportamiento deportivo mejor, ¿no? Pero en este caso estos asientos como puesto de conducción recogen muy bien, son confortables y hacen que el trayecto sea, vamos, que te olvides de que vas en un coche coupé. A nivel de frenada, tenemos una frenada correcta, una frenada que ya notamos la mordida inmediatamente. No hay esa electrónica de regeneración en este coche, por supuesto, y no hemos acusado ningún tipo de fatiga. Sin embargo, si vamos muy a fuego con este coche en circuito, puede ser que unos frenos mejorados te pueda venir un poco mejor, sobre todo a nivel de discos. Unos discos que seguramente, si los mejoras, tendrás una frenada mucho mejor y que no tengas la fatiga de dar muchas vueltas en el circuito, que eso por lo general siempre calienta un poco más. En cuanto a la entrega, un coche que puedes esperar de un motor aspirado, un motor atmosférico, un motor que simplemente te va a dar ese pulso de esos 8 cilindros y casi 450 caballos a todo pulmón, y ahí obviamente haces que el coche tenga, vamos, un brío increíble, incluso desde bajas vueltas. Ese ronroneo que no sé si el micro lo logre captar. Ahora mismo vamos en modo circuito del sonido del escape. Tiene 4 modos: un modo silencioso, un modo normal, un modo deportivo y el modo circuito, el cual recomienda el propio sistema que solo se use solo en circuito. Luego tenemos los modos de conducción que van desde el modo personalizado, normal, deportivo, circuito, carril de arrancón para un 0 a 100, ¿vale?, si lo queremos hacer, pavimento resbaladizo y el personalizado, como os he dicho antes. En este caso vamos a activar el modo deportivo, porque vamos en modo normal, para tener un poco más de margen en cuanto a aspecto dinámico, ¿no? ¿Qué tal la caja de cambios? Pues la caja de cambios es bastante cortita, tiene un buen tacto, me gusta incluso el tacto del embrague. Tenemos un cambio bastante bueno, buena distancia, y en cuanto a la posición de conducción sigue siendo muy buena. Vemos siempre en la aceleración como el morro va como más elevado, nos da ese aplomo desde la parte trasera, de cómo va generando toda esa potencia, y una dirección que hace todo lo que tú le pidas. Ahora vamos a un pequeño tramo de curva para ver cómo obedece este coche. Tenemos
digo, una suspensión que no renuncia a la parte confortable, y aún así, yendo en modo deportivo, notamos como el coche tiene muy, pero que muy buena sujeción y aplomo en el asfalto. En cuanto a insonorización, perfecto, no tenemos ruidos ni en espejos ni efectos que transmitan ruido en el interior. Aquí vemos cómo cambiamos, cómo subimos. Una auténtica pasada este coche, cómo traza las curvas. No es un coche deportivo de bolsillo, ojo, eso lo debes tener ya muy claro si estás buscando este tipo de Mustang. Lo digo porque no vas a tener esa agilidad de un coche deportivo más compacto, que puede ser más ratonero en las curvas. Pero hablando exclusivamente del Mustang, que el Mustang, sobre todo en generaciones pasadas, no tenía buena fama en momentos de curva, ¿no? Ya que este coche americano siempre ha sido pensado para carreteras muy rectas y tener mucha potencia, sin importar de cómo la trazaba. Luego, obviamente, todas esas generaciones han salido actualizaciones, aftermarket, accesorios que mejoraron muchísimo, y por eso vemos unidades espectaculares, unidades que incluso pueden tener tiempos en circuitos muy buenos y reacciones espectaculares. Pero ya desde fábrica, el Mustang a día de hoy ya obtiene una muy buena nota en este comportamiento. Yo diría incluso, como se ha avanzado antes en el diseño, ya está un poco más con feeling fuera del continente americano, podemos decir incluso un poco más europeo. Tiene unas líneas mucho más refinadas sin perder su esencia, y eso es de agradecer. ¿Qué autonomía tenemos con este coche? Pues tenemos una autonomía cercana a los 350, 400 kilómetros, con un depósito de 61 litros. Esto con cifras homologadas de 12 litros a los 100. Eso es un poco ficticio, porque sí, los puedes llegar a alcanzar, pero a un ritmo muy, muy tranquilo. Pero el ritmo que lleva este coche para disfrutar de la conducción y de su motor V8, pues estamos hablando, como ahora mismo, de 15,8 litros sin mayor problema. Cómo estira y cómo cambia, madre mía. Es un coche sencillamente espectacular. Hace poco probé el Lexus LC500, también con un V8 5 litros, en este caso con la caja automática. También me ha encantado, pero es que los V8 tienen ese encanto, ¿no? Pero si me permitís un poco la comparativa, aunque yo no los comparo porque son dos coches comunes en cuanto al V8, pero para clientes yo diría incluso diferentes. Un cliente de Lexus busca un coche refinado, deportivo, para disfrutar de la conducción en modo confortable. Sí, tiene potencia, sí, pero no tiene el brío que tiene este americano bajo el capó. Es otro tema, es otra historia. Y si tú eres de los apasionados del motor, que le guste el rugir de un V8 puro y con sensaciones de pureza, lo lamento, pero el Mustang lleva las papeletas. Incluso a nivel de precio, no estamos hablando de las cifras de ese Lexus, y ojo, no lo estoy comparando porque son coches diferentes,
Incluso en esa unidad era convertible, aquí tendría que ser convertible, pero si estás optando por deportivos dentro de estas características V8 y tal, seguro puede estar en tu lista, pero ya vas a ver que por precio el Lexus es superior, y ya os digo que este Mustang no te va a defraudar para nada. Que Lexus pueda tener calidades muy premium, sí, no lo niego, pero hombre, el Mustang ha mejorado muchísimo, incluso al nivel de haber perdido un poco su esencia, sobre todo en el interior, como os he dicho antes. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Ford Mustang GT V8 5.0 versión coupé, la versión inicial de esta gama GT en esta carrocería coupé. Un coche que una vez más me deja, vamos, encantado de que sigan existiendo estas maravillas del motor. Ya en algunos vídeos, de alguna manera u otra, hemos desahogado con vosotros ese eléctrico. Siempre estamos ahora últimamente probando coches eléctricos que yo sigo diciendo que son opciones y alternativas para el usuario. Debe existir, no estoy en contra de ello, pero tampoco estoy a favor de que por el existir ahora el eléctrico tengamos que matar a toda esta trayectoria de vehículos del motor con mucha leyenda, como es en el caso del Mustang. Podemos hablar del Corvette, podemos hablar del Charger, incluso modelos quizás menos impactantes, no comparados con estos muscle cars, como GTIs, como STs, Type R, coches que van desapareciendo del mercado por las normativas y por el poco interés del público. Sí, poco interés del público. Yo me he dado cuenta en estos 7 días que este coche en particular levanta miradas, la gente mira, le llama la atención, pero yo creo que es más que todo por lo poco que se ven en las calles. Además, este color llama la atención y por el sonido del motor. Eso sí llama mucho la atención. Pero muchas personas, la verdad es que ya se desinteresan por el mundo del motor, y ahí es donde le veo quizás una problemática. ¿Será el tiempo que nos toca vivir? Pues sí, seguramente sea una de la parte. Pero este coche, ya os digo, larga vida a estos Ford Mustang, y sobre todo aquí en Europa, en España, que Ford puede seguir apostando por traer este modelo aquí a nuestras calles. Yo creo que si tienes la oportunidad, por unos 60.000 euros, 61.000 euros, con caja manual, tienes un deportivo muy cañero. La verdad es que sí. Como os he dicho en la parte dinámica, un coche que me ha encantado, un coche que se nota más refinado, mucho más actualizado, pero sin perder su esencia, esa esencia Mustang. Y yo creo que queda ya todo más que visto. Si quieres comentar algo o añadir algo más, dejarlo aquí en los comentarios y charlamos un poco al respecto. Agradecemos a Ford España por la sesión de este Mustang GT y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. No olvidéis también, tenemos nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendremos la actualidad del día a día del motor, y emplazarles a seguir visitándonos en el siguiente vídeo. Un saludo, adiós.